sintetiza, abriendo surcos este oficio labrador. Estamos con Cecilia Veleda, les contaba hace un momento, es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, por supuesto, del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenida, Cecilia. No, retomemos un poquito lo que veníamos hablando. Contanos, ¿quiénes eligen hoy la carrera docente en todo el país? Bueno, hoy hay una gran demanda, hay una gran empuje por la docencia, la cantidad de estudiantes en los institutos de formación docente del país, en la gran mayoría de las provincias está en crecimiento. Eso tiene que ver con que las tasas de escolarización van aumentando y entonces hay cada vez más egresados del nivel secundario y muchos de ellos se están volcando a la docencia, como lo comentaban recién varios de los testimonios, con un gran interés y un gran compromiso con la profesión. Ahora, cada tanto escuchamos decir, quizás sobre todo en Capital, que faltan maestros. ¿Es así? ¿Faltan maestros? ¿Se incorporan? ¿Tienen una iniciación anticipada al sistema? A ver, en realidad esta situación es muy diferente según las provincias e incluso dentro de las provincias, a veces entre las regiones dentro de una provincia, y es muy variable según las carreras. En términos generales, el nivel primario está muy cubierto en el país, sobre todo en las provincias de NOA y de NEA. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias patagónicas hay carencia de docentes de nivel primario, que es el nivel con mayor desarrollo histórico en la Argentina y en otros países del mundo. ¿Y cómo se resuelven esos casos? ¿Cómo se estimula? Bien, ahí estamos trabajando desde el Instituto Nacional de Formación Docente con un sistema de planeamiento de la formación docente que consiste en reunir distintas fuentes de información que nos permitan prever cuáles van a ser los perfiles docentes más requeridos por el sistema educativo de aquí a 4 años para poder prever y poder ir hacia una mejor planificación de las carreras en el territorio. Bueno, después nos vas a contar, por ejemplo, si hay deserción, que es interesante también saberlo. Nosotros fuimos al encuentro de maestros principiantes, los que recién se inician, y nos hablan un poco sobre la relación entre lo que aprendieron, la teoría, la práctica. Mis expectativas cuando yo estudié eran bastante grandes, esperaba encontrar una formación profesional. Es más, cuando yo empecé cambiaron el plan de 3 a 4 años y eso hizo que se haya extendido la formación y se haya como profesionalizado. Cuando empecé a cursar, mis expectativas tenían que ver con encontrar en la docencia un camino para transformar un poco la realidad. Y la verdad es que la formación me sorprendió gratamente mucho y fue mucho más de lo que esperaba en algún punto. Toda esta parte más de mirada política estuvo presente, pero aparte aprendí mucho sobre cómo enseñar específicamente cada área, cada materia, sobre cómo pensar a los pibes y a las pibas, pensándolos como sujetos como plenos. Cuando entré al instituto tenía un poco de desconocimiento acerca de qué se trataba la carrera, tenía ganas de trabajar en la escuela, que era el lugar donde estaban la mayoría de los chicos y las chicas. Y con esas ganas empecé, las expectativas se fueron modificando a lo largo de la carrera porque fui entendiendo mejor de qué se trataba la profesión. Pensando en la diversidad de escuelas que hay, pienso que hay algunos docentes que están muy preparados y algunos que todavía necesitan un poco de perfeccionamiento en el trabajo. No tiene que ver con algo etario, sino tiene que ver con algo de cuántas ganas tiene el docente de capacitarse. Pero yo creo personalmente que el docente siempre tiene que estar en formación y siempre se tiene que estar perfeccionando. Y para la diversidad uno tiene que estar capacitado para poder enfrentar esos desafíos. Preparados por completo, nunca. Sí hay una relación, obviamente, entre las herramientas que da el profesorado y lo que uno hace después. El profesorado da un marco de conocimientos bastante democrático, una perspectiva de democratizar el conocimiento y a la vez una perspectiva crítica en cuanto a las problemáticas que se viven en la escuela. Obviamente no estamos preparadas para toda la heterogeneidad de escuelas, mismo para la heterogeneidad que hay hacia adentro del aula. Teniendo en cuenta la diversidad de escuelas de este país, creo que
no estamos preparados para ejercer en todas ellas porque nadie lo está ni lo estaría porque el sistema está muy fragmentado en este país. Sí, en el profesorado se habla de diversidad en muchísimos sentidos, en términos de modalidades, de contextos, de tiempos, de infancias incluso. Y en la práctica uno siempre está encontrando con nuevas diversidades porque cada pibe es bien distinto, así que para eso no te prepara nadie. Estaría bueno que siga habiendo algún espacio en el profesorado que nos nuclee por ahí para seguir aprendiendo ahí en esas prácticas. Bueno, qué abiertos a seguirse formando, ¿no? Sí, sí, estos testimonios y los anteriores también desmitifican un poco esta idea de que hoy la profesión docente es una profesión, digamos, de segunda instancia, luego quizás de haber fracasado en otros estudios. Hay un gran interés por esta profesión tan noble, ¿no es cierto? Sí, la heterogeneidad parece ser un tema que de alguna manera los desborda. Ahora, estos maestros principiantes no necesitan un especial acompañamiento y en ese caso, ¿quién corresponde que lo haga? Bien. Seguramente que la formación en cualquier país y en la Argentina también no se completa con los primeros 4 años, pero esos años son fundamentales como base, ¿no es cierto? Desde el Instituto Nacional de Formación Docente, con las 24 provincias, hoy estamos precisando con qué capacidades de enseñanza debe egresar un estudiante de la formación docente. Porque en los años anteriores hubo todo un proceso de reforma en los diseños curriculares de todas las carreras, de todos los niveles y modalidades, pero esta cuestión más transversal que hace a cualquier carrera, ya sea de nivel primario, inicial o de nivel secundario, no fue trabajada en profundidad. Entonces estamos trabajando con las provincias en definir cuáles son aquellas capacidades transversales fundamentales con las cuales debe egresar el estudiante de la formación docente. ¿No son las mismas en todas las provincias? Sí, justamente a lo que estamos yendo. Hasta ahora los diseños curriculares de cada provincia lo contemplaba de diversa manera. Y ahora estamos consensuando federalmente para que exista un único marco referencial de estas capacidades. Bueno, tenemos un montón de mensajes, voy a leer uno y nos vamos a escuchar un poquito más a los maestros. Dice Ali, es todo un tema de la formación inicial. Deben reestructurarse los institutos de formación, actualizarse, brindar a los futuros docentes capacitación y nuevas estrategias para que la escuela deje de ser una carreta. Docente que no tenga conocimientos y aptitudes no debe recibirse, no deben recibirse. ¿Coincidís? Bueno, por supuesto que hay un gran trabajo para hacer con distintos puntos de partida según el instituto del que se trate. Así como hay una gran heterogeneidad en las escuelas, hay una gran heterogeneidad también entre los institutos, ¿no es cierto? Y desde ya que hay cuestiones bastante nodales a revisar, esto surge de distintas evaluaciones de la implementación de estos nuevos diseños curriculares, estos nuevos planes de estudio que mencionaba antes. Se hizo durante la gestión anterior en buena parte de los institutos del país un análisis de cómo se estaban implementando esos nuevos planes de estudio. Y ahí surgieron distintas problemáticas que hay que atender. Bien, dicen los maestros principiantes, ¿qué les faltó en la formación? Creo que algo que cambiaría de la formación docente es algo de lo operativo de las prácticas y residencias, y es que no hay residencias rentadas. Durante 4 cuatrimestres nosotros tenemos que cursar a contraturno de la cursada de las materias, prácticas o residencias que no son pagas, y eso imposibilita que muchos compañeros y compañeras terminen la carrera. Y una sola aclaración, con residencias rentadas nos referimos a un salario que sea digno, que no sea precarizado. Algo que faltó, o que si hubo, fue más como en función de lo que algunos docentes pudieron como traer más individualmente, es formación más en términos de la necesidad de organización como
como docentes una vez que nos recibamos y el acompañamiento en ese tránsito, digamos, en el ingreso a la escuela pública por un lado, y formación como en la organización, en lo sindical, en lo que después nos va a nuclear, digamos, como docentes. Lo mejor que tiene la formación docente es la perspectiva crítica. Formar docentes, maestros y maestras críticos de las problemáticas sociales, que saben que hay una relación entre la vulnerabilidad que sufren los chicos y cómo aprenden después en la escuela, y empiezan a desarrollar herramientas para cuidar esos procesos de aprendizaje y para democratizar los conocimientos. Lo mejor que tiene la formación es una perspectiva crítica en ética, en educación sexual y en cómo enseñar los contenidos. Para mí me alcanzó. Lo que yo hubiese como agregado es mayor formación en literatura y en prácticas del lenguaje y mayor formación en matemática. Otra cosa que en mi año incorporaron la educación sexual integral en la currícula, y hubiese sido bastante interesante que se pueda agregar mayor contenido de esa temática. Uno, cuando termina hacer el profesorado, uno siempre tiene que pensar que no alcanza solamente con eso, que tiene que continuar capacitándose en otra cosa. Es una formación básica la del profesorado. También cambiaría la propuesta hacia un aula heterogénea. La verdad que nos cuesta trabajar en la diversidad porque tenemos aulas muy heterogéneas y no estamos listas para darle a los chicos propuestas diversificadas en simultáneo, como a veces lo demanda el trabajo en el aula. Y agregaría también algunas herramientas que tiene la escuela para trabajar con cosas que exceden a la enseñanza. Nosotras sabemos hoy, que estamos empezando a ser docentes, que ser docentes es mucho más que enseñar. Uno trabaja con los chicos, trabaja con las familias y trabaja con un montón de otras cosas. Y la escuela, en ese sentido, da algunas herramientas para cuidar los derechos de los chicos. Bueno, para tomar nota, me parece, ¿no? Creo que es interesante lo que plantean y sobre todo, efectivamente, hoy en las escuelas públicas en especial asisten sectores diversos y lo cierto es que hay que reconocer las posibilidades de aprendizaje de todos. Sí, esta es una capacidad, entre las capacidades que se están definiendo, una fundamental es la capacidad de identificar tempranamente distintos estilos y ritmos y dificultades de aprendizaje. Cuanto más temprano se identifican esas dificultades, más temprana es la atención. ¿No Claro, es cierto? seguramente no con fines de estigmatización, No. sino para saber, bueno, singularizar y qué necesidades tiene ese chico del docente. Exacto, exacto. Eso implica un poco romper con una tradición muy fuerte en la Argentina, que es la de la homogeneización, ¿no? Claro. El método simultáneo del mismo modo para todos. Bueno, Cecilia, te incorporás a la mesa grande porque está pendiente algún tema que surgió, las residencias rentadas. Decíamos que era interesante saber si hay deserción en los institutos de formación docente, por eso enseguida volvemos.